Antes de que la jueza dijera una sola palabra, supe que algo no encajaba. Sus ojos se congelaron sobre mi nombre, como si hubiera encontrado un archivo clasificado que ningún civil debería ver. En ese instante el tribunal dejó de ser un tribunal, y se convirtió en una cámara de exposición. Escucha con atención, porque esto no es una historia de familia. Es una advertencia sobre el poder oculto que se mueve detrás de los apellidos, las herencias y los vínculos que dicen amarte mientras afilan el cuchillo. Cuando entré al tribunal de quiebras, ellos creyeron que me habían acorralado. Mis padres, mi hermano, la sangre que debería haberme protegido. No sabían que el verdadero juicio no era contra mí, sino contra ellos. El aire estaba espeso, como si las paredes mismas contuvieran secretos que nadie quería pronunciar. Y mientras la jueza hojeaba mis documentos, yo observaba a mi familia con la misma calma que uno observa a un animal que está a punto de darse cuenta de que la trampa era para él. Hay algo que nunca te enseñan. No es el enemigo de afuera el que destruye tu destino, es el enemigo sentado en tu propia mesa. La historia que estás a punto de escuchar no es un drama familiar. Es una autopsia. Un examen del tipo de manipulación psicológica que destruye imperios antes de que nazcan. Y si sigues escuchando, voy a mostrarte cómo identificar esa sombra en tu propia vida. Porque todos la tenemos. Solo que no todos sobreviven para reconocerla. Cuando entré al tribunal, el aire estaba cargado de un silencio que no se sentía vacío, sino tenso, casi eléctrico, como si todos supieran algo que yo aún desconocía. Mis pasos resonaban en el piso frío mientras avanzaba hacia la mesa asignada. Mi familia estaba sentada justo detrás de mí fingiendo preocupación, cuando en realidad cada mirada suya era un recordatorio de la traición que me había traído hasta allí. La jueza levantó la vista. Sus ojos afilados y serenos se clavaron en mí por un segundo que pareció eterno. Luego hojeó los documentos. Pero algo cambió. No fue un gesto exagerado. Fue apenas un pequeño parpadeo, una rigidez en su postura, como si acabara de reconocer un fantasma que creía enterrado. Murmuró mi apellido. Una vez. Luego otra, más lento. ¿Es usted descendiente de él? Preguntó sin ocultar el rastro de sorpresa. Mi familia se removió en sus asientos. Yo también me tensé. Porque solo una persona en la historia de nuestro linaje tenía ese tipo de eco en los pasillos del poder. Y su nombre jamás debía pronunciarse en voz alta. La jueza cerró el expediente y me observó con una mezcla de cautela y respeto. Entonces continuó, su caso no es tan simple como un proceso de quiebra. Hay antecedentes. Precedentes legales que llevan décadas sellados. Y si su familia inició esto sin advertirle, podrían haber despertado algo que no entienden. Mi corazón golpeó contra el pecho. No sabía si estaba hablando de un viejo enemigo, de una fortuna oculta o de un secreto que mis padres evitaron revelar toda mi vida. Lo único claro era que el tribunal ya no era un simple procedimiento. Era una puerta. Y la jueza acababa de entreabrirla. La jueza pidió un receso inesperado. Golpeó suavemente el mazo y anunció 10 minutos, pero no para descansar, sino para verificar información clasificada. Esa palabra, clasificada, se clavó en mi mente como un filo helado. Mientras ella se retiraba por una puerta lateral, mi familia se abalanzó hacia mí. No hables. No digas nada, susurró mi madre con un temblor que jamás le había escuchado. ¿Lo sabías? Pregunté sin girarme. El silencio fue la respuesta más ruidosa. Mi hermano, el que había insistido más que nadie en llevarme a la quiebra, apretó mi hombro con una sonrisa forzada. No te preocupes. Todo va a ordenarse. Ahí fue cuando entendí que no iban a dejarme salir de ese tribunal con la verdad completa. Tenían demasiado miedo, o demasiadas deudas con un pasado que yo apenas empezaba a conocer. Cuando regresé a mi asiento, escuché murmullos detrás de mí. No del público, sino de dos funcionarios que entraban con una carpeta sellada con un símbolo que jamás había visto, un círculo quebrado en 3 partes, casi como si representara algo prohibido. La jueza regresó sin toga, solo con una carpeta entre las manos. Caminó hasta mí, pero no al estrado. Se detuvo a mi altura. Lo que encontramos cambia todo, dijo con voz baja, como si las paredes también pudieran escuchar.
Su apellido está vinculado a un acuerdo federal firmado hace 38 años, por una persona que se suponía muerta. Mi garganta se cerró. ¿Quién? Pregunté. Ella ladeó la cabeza. Su abuelo. El mundo pareció detenerse. Mi abuelo, el nombre que nadie mencionaba, el hombre del que existían solo fotografías arrancadas y rumores enterrados, seguía teniendo poder sobre mi vida, incluso décadas después. La jueza respiró hondo. Y si este archivo es auténtico, usted no debería estar aquí como acusado, sino como heredero. La palabra heredero cayó sobre mí como un golpe seco. Mi familia entera contuvo el aliento. Mi madre se llevó la mano a la boca, mi hermano retrocedió un paso, como si acabara de ver un arma apuntándole al pecho. Por primera vez desde que comenzó todo esto, ellos tenían miedo de mí. La jueza abrió la carpeta sellada y colocó un documento antiguo sobre la mesa. El papel estaba amarillento, las esquinas quebradas. En la parte superior había una firma que reconocí al instante, porque la había visto en las pocas fotos que quedaban escondidas en un viejo baúl, la firma de mi abuelo. Este acuerdo, dijo ella, concedió inmunidad financiera completa a su linaje siempre y cuando ciertas condiciones se cumplieran. Pero, aquí viene lo grave. Su familia ocultó deliberadamente su existencia cuando solicitó este proceso de quiebra. Mi madre cerró los ojos. Mi hermano negó con la cabeza. Yo tragué saliva. ¿Qué condiciones? Pregunté. Ella deslizó la hoja, señalando un párrafo marcado en rojo. Su abuelo transfirió activos que jamás fueron declarados. Propiedades, cuentas, incluso un fideicomiso que nunca fue reclamado. Según este documento, todos esos bienes le pertenecen únicamente a usted. La sala explotó en murmullos. Un funcionario pidió silencio. La jueza levantó una mano y todos callaron. Y hay algo más, añadió. Esta cláusula final. Respiré hondo antes de leerla. Era breve, pero cada palabra parecía arder. En caso de traición familiar dirigida contra mi heredero directo, el acuerdo queda inmediatamente activado. Y toda persona involucrada perderá cualquier reclamo legal o financiero sobre él. Mis manos temblaron. La jueza me miró fijamente. Su familia no solo intentó arruinarlo. Sin saberlo, activaron la protección más poderosa que su abuelo dejó atrás. Mi familia se quedó petrificada. Yo por primera vez sentí que el suelo comenzaba a moverse a mi favor. El silencio que cayó sobre la sala después de leer esa cláusula fue más pesado que cualquier grito. Nadie se movía. Nadie respiraba. Mi familia, que hacía apenas unas horas caminaba frente a mí con arrogancia, ahora parecía un grupo de sombras sin voz, hundidas en su propio miedo. La jueza volvió a su asiento lentamente como si necesitara distancia para procesar lo que acababa de revelar. Dado lo descubierto, dijo con una firmeza casi solemne, este tribunal no puede continuar bajo el marco de una quiebra ordinaria. Estamos ante un caso con implicaciones federales, históricas y potencialmente criminales. Mi hermano se puso de pie. Esto es un error. Nosotros solo queríamos. Silencio, le ordenó la jueza sin levantar la voz. Y él obedeció como si una fuerza invisible le hubiera cerrado la garganta. Sentí todas las miradas girar hacia mí. Por primera vez no como el acusado, no como el culpable, sino como el centro de un misterio que nadie había previsto. La jueza respiró hondo. Necesito hacerle una pregunta, y debe responder con la verdad. Asentí con el pulso retumbando en mis oídos. ¿Sabía usted algo sobre estos activos? ¿Sobre el acuerdo de su abuelo? Negué. No, mi familia nunca me habló de él. Ni una sola vez. Ella me observó un momento, evaluando si creía en mis palabras. Finalmente asintió. Entonces usted es legalmente la única parte inocente en este caso. Su familia, en cambio, puede haber cometido fraude al ocultar información protegida bajo un sello federal. Mi madre rompió a llorar. Mi hermano palideció. Mi padre bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. La jueza cerró la carpeta con un golpe suave pero definitivo. Y usted, continuó señalándome, a partir de este momento, queda bajo protección legal directa. Su posición aquí acaba de cambiar para siempre.
Las luces del tribunal parecieron volverse más frías cuando la jueza anunció mi protección legal. Era extraño, durante años me habían hecho sentir pequeño, insignificante, y ahora, en ese mismo lugar donde intentaron enterrarme, la verdad comenzaba a levantarse como una sombra gigantesca a mi favor. Un funcionario se acercó a mí con una carpeta nueva, esta vez sin sellos rotos ni papeles antiguos. Era un expediente limpio, recién impreso. Necesitamos que firme aquí, dijo. Esto confirma que usted acepta la tutela legal del acuerdo original, así como el derecho de acceso a todos los activos vinculados a su abuelo. Tomé el bolígrafo con manos temblorosas. Cada trazo que hacía sobre ese papel era una ruptura más profunda entre mi pasado y lo que venía ahora. Sentí los ojos de mi familia clavados en mi nuca, desesperados, incrédulos, pero incapaces de intervenir. La jueza habló de nuevo. Una vez firmados estos documentos, su patrimonio será liberado. Además, se abrirá una investigación independiente sobre las acciones de su familia. Hizo una pausa. Incluyendo el motivo real por el que lo obligaron a declararse en bancarrota. Mi respiración se detuvo un segundo. ¿Motivo real? Pregunté. Ella asintió. Sí. Tenemos razones para creer que alguien más fuera de esta sala estuvo involucrado. Y que su familia actuó bajo presión, o bajo amenaza. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi familia no me miraba con odio, sino con algo peor, con miedo. No a mí, sino a lo que venía detrás de mi nombre. Al firmar la última hoja, la jueza cerró el expediente. Lo que viene ahora no será fácil, advirtió. Heredó más que bienes. Heredó enemigos. Me puse de pie. Por primera vez en toda mi vida, no sentí miedo. Sentí propósito. Y mientras la sala se vaciaba lentamente comprendí que la historia de mi abuelo no había terminado. Apenas estaba comenzando conmigo.